Cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas de sus enseñanzas provocaban crisis en sus alumnos, porque no se parecían en nada con las enseñanzas de los maestros de ese tiempo. Esto se debía a que Jesús siempre buscaba cómo podían aplicarse, llevarse a cabo, como en los pasajes que hoy disfrutaremos, en donde la práctica del amor es la comprobación del aprendizaje. Oremos. Padre de amor, gracias, porque tú sí eres un maestro. Por eso se te conoce a Jesús como el maestro. Sí, también el profeta, también es hacedor de milagros, pero su desempeño en la tierra fue enseñar, 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 y por eso te decían maestro. Eres un maestro único, no hay otro como tú, porque tú sí viviste lo que enseñabas. Tú sí practicabas lo que decías. Y eso es lo que daba peso a tus palabras. Esa era la autoridad que te respaldaba, que lo que decías, lo hacías. Y eso quieres que también nosotros hagamos. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con las enseñanzas que se conocen como el Sermón del Monte. Básicamente Jesús dice las características de las personas que reciben el reino y que por eso forman parte de él, forman parte del reino, en quienes la gracia de Dios modela su carácter. Entre esas características tenemos la humildad, la disposición para sufrir persecución, la obediencia a los mandamientos de Dios, el comportamiento de acuerdo con los estatutos del reino, que es otra forma de decirlo, una vida de oración, poner en primer lugar los valores espirituales, reconocer y obedecer el señorío de Cristo. Cada bienaventuranza incluye una bendición, una descripción de quienes se consideran bendecidos y una explicación de la bendición misma. Bienaventurado procede del griego cuya raíz indica algo grande o de larga duración. Es un adjetivo que denota felicidad. Muy bendecido. Es una palabra de gracia que expresa regocijo y una satisfacción especiales concedidos a quienes experimentan la salvación. En este pasaje, Jesús presenta de una manera práctica qué tan importante es decir la verdad. Toda vez que en ese tiempo, creo que en todos los tiempos, la gente hacía promesas que rompía con mucha facilidad. Usaba un vocabulario sagrado, involucrando expresiones no serias, descuidadas, ligeras, pronunciando el nombre de Dios, poniéndolo como testigo de sus propias mentiras. Desde el Antiguo Testamento encontramos la condena de hacer votos a la ligera, el dar la palabra y no cumplirla, y el jurar en vano en el nombre de Dios. A manera de ejemplo tenemos en Éxodo 27, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. En Levítico 19:12 se lee: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En Números 30, versículos 1 y 2, habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En Deuteronomio 19, versículos 16 al 20, es un pasaje un tanto largo, pero que es bueno que leamos, dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti.
Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente te lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Tremendo el Antiguo Testamento. Dice Mateo 5:33, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Al principio aquí está más que claro. Dios es espíritu, entonces está en todo lugar. Está en toda su creación, lo sabe todo, no se puede excluir de ningún momento, de ningún lugar. Pues efectivamente, cuando dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, da a entender que Dios lo llena todo, lo sabe todo, es testigo presencial de cada momento, de cada situación, de cada pensamiento, de cada acción, de cada palabra, pensada o expresada. Es dueño legítimo y absoluto de toda su creación. Por lo anterior, la vida o la existencia humana no se puede dividir en momentos, en departamentos, en temas, en secciones. Ya dijimos que en todos está Dios. Es testigo de los pensamientos y actos de cada uno de los seres humanos. Así que no puede haber un lenguaje en la iglesia o en la reunión para hablar de Dios, de su palabra, y otro lenguaje para hablar en el mercado, en la fábrica, en la oficina, en la escuela, en el deporte. Por lo mismo, no puede haber una conducta o comportamiento diferente en cada lugar donde se desarrolle la iglesia de Jesucristo. Dios está en toda la vida y en todas y cada una de las actividades. No solo escucha lo que decimos cuando estamos en la reunión con otros hermanos en Cristo y juntos alabamos, bendecimos y honramos el nombre de Dios, sino que lo sabe todo. Aunque no pronunciemos su nombre, es testigo de nuestro pensar, de nuestro hablar y de nuestra conducta. Dice el versículo 37 de Mateo 5, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora entendemos esta conclusión del Señor Jesús, de que cuando uno tenga que decir sí, debe decir sí y nada más. Y cuando uno tenga que decir no, que diga no y nada más. No se debe agregar nada, o sea, no se necesita ningún juramento para reforzar la palabra que haya expresado una persona que habla con verdad. Ahora veamos los pasajes de Mateo 5, 38 al 42 y Lucas 6, 27 al 36. Esta parte de la enseñanza de Jesús permite reconocer, comprobar y por lo mismo obedecerlo, pues demuestra la autoridad que ejerce como Dios mismo, como hijo de Dios, como enviado del cielo, como el que puede hacer las observaciones, en su caso las correcciones o las aplicaciones a las leyes establecidas en el Antiguo Testamento y con aplicación a la humanidad en el tiempo del Nuevo Testamento, o sea, en nuestro tiempo. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es de aplicación universal y cuando los hombres la están entendiendo de manera equivocada, Dios hará lo que sea necesario para que esta palabra se aplique correctamente. Dice el versículo 38 del capítulo 5 de Mateo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. En un momento determinado de la historia, el ser humano, cuando se sentía tratado injustamente porque se hubiera violado alguno de sus derechos, sobre todo relacionados con la integridad física y aún con la vida, reaccionaba de manera natural con un enorme deseo de venganza y retribución. Solamente que en ocasiones una persona o un grupo de personas cometían ilícitos contra otro pueblo o comunidad,
lo que ocasionaba que toda la comunidad agredida se levantara para cobrar venganza y pueblos enteros fueron exterminados. Con el correr del tiempo surgió una ley que pretendía aplicar un castigo justo a los agresores, conocida como la ley del talión, que pretendía proteger al ofensor de un castigo más severo del que él merecía o del que merecía su ofensa, y muchos pueblos observaban esta ley. En el Antiguo Testamento se lee en Éxodo 21-24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En Éxodo 21-25 leemos quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En Levítico 24:20 dice rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y en Deuteronomio 19:21 se lee y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora bien, el propósito de Dios al dar esta ley era ofrecer misericordia. Fíjense bien, el propósito de Dios al dar esta ley era ofrecer misericordia. Es para que sea aplicada por los jueces, para que los castigos no fueran ni excesivos ni ligeros, que el castigo sea acorde al delito. No hay una guía para la venganza personal. Sin embargo, algunas personas estaban usando esta frase para justificar la venganza. Hasta hoy, algunos decimos, él empezó, solo respondo a su agresión, solo cobro lo que me hizo. Somos muy inteligentes también nosotros. Para los judíos, la ley era santa y divina. La reverenciaban celosamente. No obstante, en esta recopilación de las enseñanzas de Jesús, cita la ley para contradecirla y sustituirla por su propia enseñanza, asumiendo su autoridad como hijo de Dios. De ahí la particularidad de su expresión. ¿Oísteis qué? Otra forma de decirlo es, la ley de Moisés dice, pero yo, Jesús está hablando, pero yo, Jesús, le digo la siguiente modificación o le hago la siguiente modificación a la ley de Moisés. Casi al final de este sermón, los que lo habían escuchado reconocieron que Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Sí, no tenía que dar tantas explicaciones, discutir, hacer un consenso, ¿no? Solo era suficiente con que él dijera, las cosas ahora son así, porque hasta hoy lo que respalda a alguien que enseña es la obediencia a su respectiva autoridad. Y Jesús se caracterizó por obedecer a su Padre. Eso respaldó lo que él decía. La autoridad es como una atmósfera alrededor de una persona. No necesita decir yo tengo autoridad. Desde que inicia su participación, los que están escuchando saben si es maestro o no es maestro. Esto se da porque tiene y ejerce autoridad. Tengamos cuidado. Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esto está en palabras de Lucas, capítulo 6, versículo 29. Regresamos a Mateo 5:41 y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En labios de Lucas, capítulo 6:30 dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Cuando una persona es agraviada,
la primera reacción es buscar cómo desquitarse. Pero Jesús dice que se debe hacer el bien a los que buscan, a los que causan daño. Ni siquiera guardar resentimientos. Al contrario, amar y perdonar. Esto no es natural, es sobrenatural. Y solamente Dios puede dar las fuerzas necesarias para amar como Él lo hace. Para los judíos de ese tiempo, sobre todo para los que esperaban un Mesías bélico, conquistador, esas declaraciones eran ofensivas. Un Mesías que recomendaba dar la otra mejilla no podía ser el que encabezara la batalla para someter a los odiados romanos. Jesús tenía otra perspectiva para enfrentar la injusticia. Dice que en lugar de exigir los derechos, se deben ceder. Esto es, que es más atinado ser justos y misericordiosos que exigir trato justo y misericordioso. Dice el versículo 43 de Mateo 5, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:18, lo repito, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El odiar a los enemigos fue una adición, un aumento que hicieron los fariseos. Con esta forma de pensar crecieron esas generaciones. Dice el versículo 44 de Mateo 5, pero yo os digo, eso lo está diciendo el Señor Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lucas 6:27 lo dice así, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Mateo y Lucas enfatizan en la práctica del amor, pues no es solo un asunto de sentimientos, decir te quiero mucho o te amo, sino de preocupación práctica, bendición, oración y deseos de bienestar que se extienden por igual a amigos y a enemigos. El Señor Jesús, que cumplió los requisitos de la ley y más, o sea, Jesús cumplió la ley, pero hizo otra cosa adicional. Dice que debemos dejar a un lado la malicia, el rencor, el deseo de venganza, por consiguiente la venganza misma, y en lugar de todo eso, devolvamos el bien por el mal, así como la bendición en lugar de la maldición. O sea, te maldicen, tú bendice. Te odian, tú ama. Pensando así, es natural que el Señor Jesús proponga cultivar un espíritu de amor, de caridad universal. Incluye sacrificios personales para comprobar que seamos bondadosos. Incluye paciencia y soportar antes que exigir y ofender. Lucas 6:31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta expresión del Señor Jesús es conocida como la regla de oro en la vida del cristiano. En la Biblia, en lenguaje sencillo, se lee, traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes, que viene a ser una interpretación a la expresión, así como te amas, ama a los demás. Dice el versículo 45 de Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, cuando alguien ama a sus enemigos y los trata bien, demuestra que Jesús es el Señor de su vida. Jesús es el que gobierna su vida. El versículo 46 de Mateo 5 dice,
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Roma, quien dominaba todos esos lugares, calculaba los impuestos que se podían cobrar en una zona y autorizaba a algunos judíos para que efectuaran los cobros respectivos entre los judíos. De ahí que el pueblo los mirara con desprecio, pues los acusaban de traidores a la nación. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos y obtenían ganancias de esas operaciones, y como buenos inversionistas trataban muy bien a las personas que eran consideradas pudientes y de las que esperaban beneficios. Muchas veces actuaban guiadas por la avaricia, la mentira, la mala intención. Y el Señor dice, ellos, los publicanos, hacen lo mismo, aman a los que les aman. No hay ningún chiste. Dice Lucas 6:32, porque si amas a los que os amas, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. En los tiempos de Jesús, los pecadores eran aquellos que practicaban la injusticia o eran infieles, o sea, no creían en Dios. Esos que practicaban la injusticia o los que no creían en Dios pertenecían al grupo de los pecadores, los que ejercían también algunas profesiones u oficios considerados impuros, entre ellos los pastores de ovejas, los publicanos, los ladrones, las prostitutas y otros. También los enfermos pertenecían al grupo de pecadores, porque para los judíos, cuando alguien enfermaba es porque había pecado, aunque hoy sabemos que esta no es una interpretación adecuada. Dice el versículo 35 de Lucas 6, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Quiero repetir esta expresión del Señor Jesús. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Esta clase de amor es el amor ágape, que entre otras cosas indica una buena voluntad invencible. O sea que no importa lo que una persona haga o cómo trate, no importa que insulte o ofenda, a que le haga estos desplantes, no permitirá ninguna amargura, decepción o que el dolor le invada. Porque este tipo de amor no solo es el que nace del corazón humanamente hablando, sino que también es una decisión, es también algo de la voluntad. Viene a ser una victoria sobre la reacción humana a los malos tratos. Ahora bien, solo se puede tener este tipo de amor cuando Jesucristo permite conquistar la tendencia natural a la ira y al resentimiento, y lograr esa buena voluntad para con todo el mundo. ¿Qué lejos está la sociedad sin Cristo de estos principios? Efectivamente, están sin Cristo. Pero los que ya conocemos al Señor Jesús, tendríamos que caracterizarnos por estas reacciones. Dice Lucas 6:36, sed, pues, misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Misericordia es no dar el castigo que alguien merece. Los humanos merecíamos la condenación eterna, pero Dios
se ofrece como Padre para la humanidad y por medio del sacrificio y resurrección de Jesucristo, misericordiosamente no castiga a los humanos porque su Hijo ya fue castigado en lugar de toda la humanidad. Así, si creemos, tenemos ya no el susto de ser castigados, sino de recibir perdón que nos permite estar con Dios por siempre. Dice el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí el Señor Jesús hace énfasis al expresar ustedes sean, como diciendo, no le hablo a otros, es a ustedes. Vean, el versículo dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Repito, aquí el Señor Jesús hace énfasis al expresar ustedes sean. Como diciendo, no le hablo a otros, es a ustedes. Sí, ustedes los que en este momento están reflexionando en estas enseñanzas. ¿Qué deben ser? La palabra del griego que se tradujo perfectos puede traducirse como acabado, completo, habiendo alcanzado su fin. Perfecto. Jesús hace una comparación al decir cómo. Lo interesante es que esa comparación es nada más ni nada menos que con el Padre. En otras palabras, Jesús dice, si ustedes hicieran una autoevaluación, califíquense, revisen su actuación. Para calificarse, comparen su desempeño con el comportamiento de Dios, el Padre. Así como Él es perfecto, ustedes deben serlo. O sea, no se compare con otra persona o con otras personas. Si quieren saber cuál es su desempeño, vean qué hace Dios en cada circunstancia. Para eso lean la Biblia, mediten en ella y de ahí se irá formando Cristo en cada uno, de tal manera que reaccionaremos como Cristo reacciona o como el Padre reacciona, porque Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo son uno solo. Y como comprobamos, Jesús no vino a enseñarnos solamente a cumplir la ley. Él cumplió la ley y más. No solo cumplió la ley, Él hizo más todavía, porque vino a mostrarnos cómo se vive, cómo se pone en práctica el amor. Por eso, aunque era sábado, Él sanaba. Por eso, aunque era sábado, Él hacía cosas de bondad que mostraban la bondad y la misericordia de Dios para la humanidad. Jesús ponía en práctica el amor de Dios. ¿Quieres evaluarte? ¿Así? ¿Eres perfecto como Dios es perfecto? ¿No lo somos? Tenemos tiempo para hacer correcciones. Habrá que ir revisando, perdonándonos, corrigiendo. Te dejo la evaluación de tarea. Recuerda que los profesores siempre dejamos tarea. Dios bendice a todos. Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, a la televisora Soyimar y a la Unión de Iglesias Cristianas por Internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Cristo. Los materiales están en Facebook, Disfrutando la Palabra, en YouTube, a nombre de Rosadel Hernández. Bendiciones. Compartan.